Un saludo cordial a todos los alumnos del 9º grado. El día de hoy en la disciplina de Ciencias de la Naturaleza y Salud estaremos conociendo más acerca de un nuevo tema que es el circuito eléctrico. La capacidad nos dice ejecuta experiencias sencillas de circuito eléctrico en serie y en paralelo. Una vez finalizado esta clase, ustedes van a realizar pequeñas experiencias para poder ir demostrando el circuito tanto en serie como en paralelo. El tema van a encontrarlo en sus libros de ciencias en la página 31 al 35. Los indicadores que yo voy a tener en cuenta para poder evaluar ese trabajo que ustedes van a enviar, esa experiencia, es: distingue los elementos de un circuito eléctrico, representa experimentalmente circuitos en serie y en paralelo, y determina características del circuito tanto en serie como también en paralelo. Bueno, observamos la siguiente imagen y nos pregunta: ¿cómo es la instalación eléctrica de la casa? Fijémonos en esta casa. A lo que nosotros nos interesa ahora mismo son todos estos conductores o esta red de conductos que transportan la energía tanto hacia adentro como también hacia afuera de la casa. Entonces, esta instalación está constituida por un conjunto de circuitos que parten de dos conductores que están conectados al medidor y luego estos al interruptor principal. ¿Para qué esto? Para poder proveer de energía a toda la casa, para que todas las áreas, tanto el interior como el exterior de la casa, reciba energía eléctrica y ponga a funcionar todos los electrodomésticos que utilizamos a diario. ¿Cómo te parece que debe ser la conexión para que todas las áreas de la casa reciban energía eléctrica? Y primeramente deben estar conectados a través de este conjunto de circuitos, ¿verdad? Estos circuitos deben estar ramificados en paralelo para poder proveer de energía a todos los espacios, tanto interior como en el exterior del hogar. Bueno, ¿por qué en paralelo? Deben conectarse en paralelo porque si tenemos 10 focos dentro de la casa, estos 10 focos van a alumbrar con la misma intensidad. ¿Por qué eso? Porque el potencial va a permanecer constante. O sea, la diferencia de potencial, la DDP, es constante en la asociación de circuitos en paralelo. El circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? El circuito eléctrico es el conjunto o la serie de elementos eléctricos que se encuentran unidos entre sí con el propósito de generar, de transportar o modificar las señales eléctricas. Entonces, un circuito eléctrico es el recorrido cerrado que realiza la corriente eléctrica, cuyo fin es llevar esa energía eléctrica desde unos elementos que la producen a otros que la consumen. Elementos de un circuito eléctrico. Fíjense de que aquí tenemos primeramente el generador. Este generador, como su nombre dice, generador genera, es la fuente que genera energía eléctrica y puede ser una pila o puede ser una batería o un alternador que mantiene la diferencia de potencial en el circuito para que circule la corriente. Bueno, el siguiente elemento es el receptor. El receptor es quien recepciona esa energía eléctrica y lo transforma en otras formas de energía. En el caso de una lámpara, una bombilla luminosa o un foco, este foco recepciona esa energía eléctrica y lo convierte en energía luminosa. Lo mismo también
Para el timbre lo utilizamos para poder generar energía sonora. O sea, el timbre genera energía sonora a partir de un generador que le proporciona energía eléctrica, y esa energía eléctrica lo convierte en energía sonora y nos avisa cuando hay gente que llegan a nuestras casas. Un motor convierte también esa energía eléctrica en energía cinética y hace de que el motor empiece a funcionar. El interruptor es un elemento de control que permite el paso de la corriente eléctrica, ya sea para abrirse o cerrarse a voluntad. El interruptor es la llave que nosotros le decimos comúnmente. Entonces, si nosotros prendemos esa llave, entonces se abre el paso a la corriente eléctrica, y cuando apagamos se cierra el paso de la energía eléctrica. Cuando queremos encender una luz, entonces abrimos el paso a través del interruptor, y luego cuando lo apagamos se cierra ese paso de la energía eléctrica. Entonces por esa razón se apagan las luces. El otro elemento de un circuito eléctrico es el conductor. El conductor viene a ser quien conduce esa energía eléctrica. En este caso, el cableado y también las conexiones que completan el circuito. Por ejemplo, el cable común tiene un núcleo que está formado por cobre y está recubierta por un material de plástico. Sabemos de que en el interior del cable hay pequeños filamentos, finos filamentos que se encuentran hechos a partir de un metal que es el cobre. Sabemos de que el cobre es un metal que transporta energía eléctrica, es un buen conductor de la energía eléctrica. Y para evitar que estos filamentos estén así al descubierto, entonces estos filamentos se recubren con un material plástico que impiden que nosotros, al tocar ese cable, nos corra toda la corriente, ¿sí? Si lo tocamos del plástico no nos va a correr, pero si lo tocamos de los filamentos que están hechos a base de cobre, entonces ahí sí la corriente va a corrernos todo. Los circuitos en serie. En los circuitos en serie, los elementos se ubican uno a continuación de otro, incluyendo los receptores, teniendo la corriente eléctrica un solo camino por recorrer, y por todos ellos la corriente circula con la misma intensidad. Bueno, aquí tenemos 3 bombillas o 3 fluorescentes, 3 focos que están conectados a través de un generador. Este generador que puede ser una batería o una pila, ¿verdad? Bueno, esto es transportado a través de este conductor o de este cablerío y llega a las bombillas. Una vez que esto esté bien conectado, entonces se encienden las luces. Fíjense un poco el sentido de la corriente. Viene y sigue esta flecha. Ahí está. Por eso se dice de que en el circuito en serie la corriente eléctrica tiene un solo camino por recorrer. Del polo positivo sale y llega al polo negativo, y así sucesivamente. Bueno, las características del circuito en serie es de que la intensidad de la corriente, que vamos a simbolizarlo con la letra I mayúscula, permanece constante. La intensidad entonces es constante en todos. La diferencia de potencial, o también conocida como DDP, se divide para cada uno de los dispositivos asociados. Eso significa que si este generador es de 120 voltios, entonces ese 120 voltios se tiene que dividir entre la cantidad de receptores, entre la cantidad de
de focos que haya. Es por esa razón de que muchas veces estos focos no alumbran con la misma intensidad. La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Algunos ejemplos de circuitos en serie. Por ejemplo, las luces de Navidad, los foquitos de Navidad que nosotros solemos utilizar. En este montaje, el alimentador viene dado por una toma de corriente, que es la fuente de poder, ¿verdad? Seguido por los conductores y pasando a través de las bombillas que son las resistencias, ¿verdad? Bueno, nosotros lo utilizamos las lucecitas de Navidad, y para que esto pueda funcionar tenemos que conectarlo a una toma corriente, que es nuestra fuente de poder, nuestra fuente de energía eléctrica. Seguido, esta energía pasa por los conductores, que son los cableríos, y pasan a través de las bombillas, que son los foquitos. También, al conectar las baterías dentro de una linterna, las pilas se conectan en serie, es decir, de que se conectan una tras otras, que se encuentran conectadas alternadamente los polos tanto positivo y negativo, de modo de que el voltaje total de la batería resulta de la suma de los voltajes de todas las pilas. Si nuestra linterna tiene 3 o 4 pilas, entonces estas pilas debemos conectarlos alternadamente, los polos positivos y los polos negativos. En los circuitos en paralelo, los elementos se sitúan de manera que la corriente disponga de varios caminos que pueden recorrer. La intensidad que circula por cada una de las ramas del circuito puede ser diferente. En cambio, las bombillas, los focos de iluminación de una casa, forman un circuito en paralelo. Eso es lo que le decía hace rato, de que las bombillas o los focos que iluminan nuestra casa se encuentran conectados en circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque la intensidad de la corriente que circula por cada una de estas ramas puede ser diferente. Aquí tenemos el circuito que está conectado en paralelo. Fíjense, en el circuito anterior teníamos solamente un cablerío que hacía circular la electricidad en un solo sentido. En cambio, acá tenemos varios cableríos que se encuentran, estas bombillas se encuentran asociados en paralelo. Aquí está. Bueno, las características del circuito en paralelo. La diferencia de potencial permanece constante. Es por esa razón de que los focos alumbran con la misma intensidad, a diferencia del circuito en paralelo, que el potencial tenía que ser dividido entre todos los focos. Es por esa razón de que ellos alumbraban, algunos con más y otros podían alumbrar con menos intensidad, aunque la división era exacta, ¿verdad? Entonces, la intensidad de la corriente es igual a la suma de todas las corrientes de derivación individual, y la resistencia total en un circuito en paralelo es menor que cualquiera de las resistencias individuales. Y esta es la fórmula para poder hallar la resistencia total. Algunos ejemplos del circuito en paralelo. Las conexiones domiciliarias se realizan en paralelo. Este tipo de conexión tiene la ventaja de que si se corta uno de los caminos del circuito, no se interrumpe el flujo de la corriente en los demás. Por ejemplo, cuando se tienen encendidas varias luces simultáneamente, si un foco se quema, los demás no se van a apagar por eso. ¿Qué es lo que hubiera pasado en el caso de que se estuvieran conectados en serie? ¿Por qué? Porque sabemos de que en serie ellos están conectados solamente por un cable que hace circular la corriente en un solo sentido. Entonces, al estar conectados por un solo cable,
hace de que si se quema una de las luces, entonces el resto ya no va a funcionar. En cambio, en el circuito en paralelo, ellos se encuentran conectados por varios conductores, y que si se quema, por ejemplo, este foco, eso no va a impedir de que estos otros sigan encendidos. El cableado monofásico y trifásico también es un ejemplo de circuito en paralelo. La mayoría, o capaz todos los hogares residenciales, tienen instalado el cableado monofásico. Todos los edificios comerciales tienen instalado el cableado trifásico. Bueno, entonces monofásico para la casa y trifásico es para los locales comerciales. ¿Por qué? Porque los locales comerciales tienen, algunos funcionan y hacen funcionar muchos motores, y este trifásico ofrece mayor potencia que la de un motor monofásico, ya que la mayoría de las propiedades comerciales utilizan maquinaria y equipamiento que se ejecutan con motores trifásicos. El cableado trifásico debe ser utilizado para poder operar los sistemas. Bueno, para finalizar, vamos a ir poniendo en práctica nuestros conocimientos. En la primera actividad nos dice: leo las características que se indican a continuación, indico si corresponde a circuito en serie o en paralelo. Si se realiza una instalación en la que las lámparas reciben todas las mismas diferencias de potencial, y cuando uno se afloja, las demás siguen funcionando. Ustedes van a decirme si esto corresponde a un circuito en serie o en paralelo. Se dispone de 4 lámparas conectadas a una batería de 220 voltios. Al medir la diferencia de potencial individual, se encuentra que cada una recibe 55 voltios. Esto corresponde a un circuito en serie o en paralelo. Y así van a ir completando cada una de estas afirmaciones que les dan. Seguidamente vamos a analizar las consignas y vamos a responder. Nos dice de que Marta compró una guirnalda de 50 luces para poder adornar su arbolito de Navidad. La conectó y no funcionó. Una a una controló las lamparitas y de pronto encontró una que estaba quemada. Como la caja traía repuestos, la cambió y conectó de nuevo. La guirnalda brilló y el árbol quedó adornado. Nos pregunta si el circuito de la guirnalda estaba asociado en serie o en paralelo, y van a justificar el porqué. Seguidamente nos dice que Raúl instaló 4 lámparas fluorescentes en el patio con la ayuda de su tío. A la noche las conectaron al enchufe y notaron que 3 se encendieron y una no. Aunque trataron, la lámpara no encendió, pero otras no tuvieron problema. Nos pregunta en este caso si la conexión que realizó Raúl junto con su tío lo realizaron en serie o en paralelo, y vamos a justificar el porqué. Bueno, y aquí está lo interesante. Aquí van a realizar la experiencia sencilla sobre corriente eléctrica. Para ello van a necesitar una tabla de madera, así pequeñita nomás, de 50 por 25 centímetros, 2 clavos de 10 centímetros, un martillo, una bombilla o un foquito de linterna. Esto es fácil de conseguirlo en las ferreterías si es que no lo tenemos en casa. No se olviden de que cuando van a salir tienen que tener mucho cuidado con el uso de las tapabocas y el lavado de manos si es que salen de la casa. Eso es si es que no disponen esta bombillita o el foquito de linterna en casa. Un trozo de cable de 1,5 metros, 2 trozos de cable de 15 centímetros cada uno, una batería o puede ser también una pila, ¿verdad? Y 2 conectores triples
que pueden ser sustituidos por arandelas. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Para poder armar este circuito, primeramente en serie, se tiene que conectar los componentes, la pila, el hilo conductor, el foco y los cables en un circuito cerrado. Fíjense, este circuito, este cablerío, este sale de acá, pasa aquí y vuelve hasta ahí. Así como aparece en la imagen, ustedes van a proceder y armar el circuito en serie. Ahí van a ver qué es lo que ocurre y van a registrar lo que van observando. Es importante que si pueden hacer una grabación de toda esta experimentación, lo graben y expliquen qué es lo que ocurre. Para poder hacer el circuito en paralelo, conectamos los componentes tal y como aparece aquí en la imagen. Los conectores, en este caso, tendrán 3 bornes, de forma que se divida el circuito en 2 ramas. Uno va hacia la sierra y el otro hacia la bombilla. ¿Qué es lo que ocurre? Se ilumina más la bombilla cuando el circuito está en serie o en paralelo. Van a comparar un poco esto una vez que lo hagan, y van a establecer las semejanzas y las diferencias entre las dos conexiones. Es importante, y yo les quiero ver que ustedes hagan estos experimentos y luego envíen las evidencias, y espero de que esas evidencias envíen en forma de video, si es que se puede, ¿sí? Les voy a agradecer bastante. Hay que tener mucho cuidado a la hora de experimentar. No se apresuren y después ocurra algún accidente. Y también, para poder cerrar esta unidad sobre materia y energía, van a completar también estos ejercicios que hace referencia a toda la unidad temática, empezando desde lo que es tabla periódica, configuración electrónica, isótopos, isóbaros, leyes de Newton, trabajo, potencia, energía, y por último, ahora lo que dimos, que es sobre circuito eléctrico. Entonces, completan todos estos, realizan sus experimentaciones, envían sus videos y después envían también en formato PDF o en collage o en fotos. Pueden enviar lo que hicieron en los libros, ¿sí? Es importante de que al pie de cada página pongan sus nombres y apellidos por cada una de las páginas. Si tienen 10 páginas, entonces por las 10 páginas van a escribir su nombre y apellido, van a escribirlo a bolígrafo y después sacarle la foto. ¿Está bien? No se van a registrar aquellos trabajos que no cumplan con este requerimiento, que es muy importante para poder registrar la tarea. Y bueno, a papá, a mamá, cuidemos a nuestros niños. Vamos a obligarle en el uso del tapabocas, vamos a evitar la aglomeración y vamos a decir sí al distanciamiento social. Vamos a decir sí también al lavado frecuente de las manos. Este lavado de manos tenemos que hacerlo con agua y jabón. Bueno, entonces al salir de casa, tratemos siempre de tener en cuenta llevar nuestro tapaboca, evitar el distanciamiento social y lavamos las manos frecuentemente con agua y jabón. Desde ya les agradezco y espero de que este video les sirva para poder realizar sus actividades. Muchas gracias.